Las 8 de la mañana, 26 minutos en Colombia. Un abrazo para aquellos que se van conectando con nosotros a través de Revista de la Mañana. Esto es Laud Estéreo 90.4 FM. Vamos a tocar un tema, el cual vamos a evidenciar la experiencia, el contraste, si se puede decir, a nivel jurídico, consecuencias, manejo, apoyo incluso del gobierno, por qué no decirlo, y tiene que ver con algo denominado la mutilación genital femenina. Si bien es un fenómeno que se presenta de forma general y a nivel mundial, también va encaminado hacia comunidades indígenas. Y es allí donde nos queremos detener un poco a revisar el tema, la experiencia, la vivencia, qué está pasando. Para ello, es un gusto saludar a la profesora Dunén Muelas. Ella es docente de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. La tenemos con nosotros, profesora. Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días a todas y todos, a la audiencia que escucha este importante programa. De nuevo agradecerles por la invitación a abordar este tema tan importante y la necesidad de reflexionar en soluciones interculturales. Sí, y por supuesto también muy sensible, ¿no? Entendiendo que pues afecta al género femenino. Yo quisiera entrar para preguntar de lo que ustedes desarrollan a nivel de Escuela de Ciencias Humanas al interior del alma mater allí en la Universidad del Rosario. ¿Cuál ha sido este primer acercamiento, como esta vivencia, si se puede decir, con respecto al tema de mutilación femenina para el caso de estas comunidades? Bueno, en primer lugar, en la Escuela de Ciencias Humanas, yo doy una asignatura ya hace 5 años que se llama Mujeres Indígenas Tejiendo Resistencia. Y a lo largo del curso y también en el marco del Centro UER Intercultural, un espacio diseñado para estudiantes indígenas y afrocolombianos, hemos podido construir unas reflexiones eh, metodológicas de investigación que permiten comprender las violencias contra las mujeres indígenas desde las propias mujeres indígenas, ¿cierto? Y por eso en el caso de la mutilación genital femenina, resaltamos la importancia de vincular a las mujeres en vera parteras, que es el pueblo donde se realiza esta práctica, las mujeres parteras, a las mujeres líderes, a sus autoridades, a erradicar esta práctica desde sus propias discusiones, desde sus propios espacios, porque no hay otra manera. Esto no se trata de una imposición eh, externa, incluso las mismas mujeres indígenas en Vera lo han dicho, la mutilación genital femenina no es una práctica cultural y en consecuencia debe ser erradicada. Y por eso todo el trabajo que se haga para la erradicación de la práctica debe partir de el reconocimiento a las mujeres, a las autoridades indígenas y poder hacer un trabajo profundo con las parteras en lengua, en vera, para que estas pues sean soluciones a largo plazo, ¿verdad? Profesora, con los muy buenos días y pues es lamentable que esta práctica se tenga todavía en algunas partes del mundo y más triste es que esté en Colombia, luego de que las Naciones Unidas pues tenga inclusive un día que es el Día Internacional de Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina, que pues ya pasó esta fecha, fue en febrero, pero que sigamos hablando a estas alturas del partido o de la vida de estos temas. ¿Por qué en Colombia no se ha podido erradicar la mutilación genital femenina? Pues, ¿cuál es la razón que argumentan las comunidades que aún la practican? Bueno, este es un proceso en el que han venido trabajando agencias de cooperación internacional. El caso del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas ha, trabajado a través de pilotos con el pueblo en Vera. Hay mandatos, hay encuentros con las mujeres, pero el esfuerzo, insisto, y un poco de los retos que se han identificado es cómo se trata de un proceso sostenido
y articulado con las comunidades. No pueden ser procesos de intervención con las comunidades de una, dos o tres veces, sino tienen que ser procesos sostenidos donde las instituciones de Colombia, pero también en alianza con estos fondos de cooperación internacional, en articulación, concertación con las autoridades indígenas, con las mujeres, hagan un trabajo mucho más sostenido, porque una de las debilidades para la erradicación de la práctica es no sostenerlo en el tiempo. Sí, trabajamos un año, sí, unos meses, pero no como se requiere, y esto pues es evidente cuando se siguen presentando los casos de mutilación en bebés. Y sí es necesario que todos estos esfuerzos sean continuos, permanentes. Usted nos dice bien, profesora, que también es falta esa constancia en estos programas, pero de pronto conoce, usted que ha trabajado con las comunidades, usted que las conoce bien, que haya de pronto alguna razón por la cual ellos argumenten, la misma comunidad diga, las mismas parteras digan, no, es que toca mutilar por esto o aquello. ¿Han dado alguna explicación o algún argumento? Obviamente no hay argumentos válidos para esto, pero pues cómo se justifican que lo realicen. ¿De pronto conoce algún caso? Bueno, no conozco un caso específico, sin embargo, sí trabajo con mujeres en Vera, por ejemplo, el proceso de mujeres en Vera de la Gran Nación en Vera, y ellas no defienden la práctica, de hecho trabajan por la erradicación. Sin embargo, han encontrado que mujeres mayores, parteras, son quienes en algunos casos la practican, y como un tema de cuidado por la niña, ¿no? Incluso han mencionado que cuando se realiza la práctica es para asegurar que esta niña sea fiel en su relación en el matrimonio, ¿cierto? Entonces, desde luego, esto, un poco el trabajo que tienen las mujeres de esta gran nación en Vera, es decir, hablar con las abuelas, hablar con las hijas para que puedan también desaprender, ¿no? Esto que pone en riesgo muchas vidas de las mujeres, y que me parece muy rescatable esta forma en la que dicen: la violencia contra las mujeres, contra las niñas indígenas no es cultural, y si estas prácticas nos causan daño, pues deben ser erradicadas, transformadas. Profesora, antes de seguir con esta información que usted nos está entregando, que es valiosísima sobre este particular, le podemos pedir un favor, acomodar un poquito mejor la cámara, ya que estamos en nuestras redes sociales de la UD Estéreo. Y bueno, pues la idea es que podamos tener la mejor imagen. Listo, perfecto. Me confirma aquí Carlos que ya estamos perfectos. Y lado a lo que usted nos acaba de responder, importante también resulta abarcar el tema de las consecuencias no solo físicas, sino también psicológicas que pueden experimentar estas mujeres, de lo que ustedes han podido conversar, evidenciar y trabajar. ¿Son conscientes estas comunidades y cómo se ve además? Sí, digamos, las mismas mujeres indígenas en sus propios procesos han identificado el impacto que tiene, incluso en diálogos interculturales con otros pueblos. Tiene que ver con la no intervención del cuerpo, ¿no? De la importancia de cuidarlo, usar sangre, tiene unas connotaciones espirituales. Entonces también, ¿por qué no realizar la práctica? Tiene también un sustento cultural cobijado con otras culturas, identidades de otros pueblos. Estos diálogos son muy necesarios, y entre esos impactos, por ejemplo, lo que más destacan son las consecuencias que tiene para la salud de la niña durante su crecimiento, para su cuerpo. Y bueno, son también discusiones que se dan en lengua propia y que vale la pena como sociedad
podamos acompañar, respetando también esos códigos propios que no quieren decir apoyemos la práctica, pero sí quieren decir debemos respaldar el ejercicio comunitario que están haciendo las mujeres indígenas de este pueblo para la erradicación, porque pues allí mismo está la solución y como sociedad no nos queda más sino que asegurarnos que estos procesos de mujeres estén bien fortalecidos para que puedan concretar esa erradicación. Profesora, hablemos también sobre en qué partes de Colombia se ha podido identificar que se realiza esta práctica. Usted ya nos habla que pues se realiza en una comunidad indígena, pero hay otras comunidades que ustedes tengan de pronto como investigadores, como profesores del tema, identificadas algunas otras comunidades que de pronto se practique, se haga esta práctica, se realice esta práctica, y en qué otras partes de Colombia se realizan, porque sabemos que en Risaralda ocurre, pero en qué otras partes del país y en qué otras comunidades. Bueno, tenemos principalmente en Colombia el pueblo Embera. El pueblo Embera se ubica en Risaralda, en Antioquia, en Chocó. Entonces, pues en estos lugares se presenta frecuentemente la práctica. Vale decir que hay también un subregistro, ¿no? No todas estas son reportadas en centros de salud, que es cuando ya pues, se conoce el caso. Pues hay muchas bebés que no, pues no llegan a centros de salud, pero estos serían los departamentos donde se presentan y es básicamente se corresponde también con la presencia del pueblo en Vera. Profesora, hablemos, yo sé que usted trabaja más desde el punto de vista antropológico, social, con las comunidades, pero hablemos un poco si hay alguna reglamentación por parte de Colombia para la prohibición de esta práctica. Sí, claro, de hecho en el Congreso hace pocos meses estaban realizando un proyecto de ley, avanza en su curso en el Congreso para la erradicación de esta práctica y me pareció muy importante que lo hicieran de la mano de mujeres indígenas del pueblo Embera, quienes estaban allí también rechazando la práctica y pues esto finalmente lo que busca es que todas las mujeres mujeres y niñas indígenas pues tengamos garantizados nuestros derechos en cualquier contexto. Entonces, sí está esa iniciativa legislativa. Las 8 de la mañana, 39 minutos. Estamos en conversación aquí en Revista de la Mañana con la profesora Dunen Muelas. Ella es docente de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. ¿Qué desafíos trae todo esto que hemos venido hablando, profesora? Porque es algo que hemos contextualizado, en lo que se ha avanzado, en lo que hay ciertos acercamientos incluso desde el Congreso de la República, pero ¿qué quedaría faltando, sí, en este contexto de la mutilación de órganos a nivel femenino? Ujú. Bueno, creo que un poco el espíritu que hay en esa iniciativa legislativa del Congreso, que es muy importante que ustedes lo hayan traído a colación, tiene que ver en primer lugar que esto no se trata de un enfoque punitivo en el que se castiga, porque estamos hablando entonces de cuál es la solución. Vamos a enviar a prisión a a las mujeres mayores parteras del pueblo en Vera, sino incluso el mismo proyecto de ley menciona sobre el cambio cultural y para el cambio cultural, insisto, lo que mencionaba al principio de esta entrevista y es cuáles son los recursos que van a sostener en el tiempo esa estrategia de cambio cultural que materialice la erradicación de la práctica. Creo que ese es el principal reto que tenemos que como sociedad, ¿no? Con ICBF, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio del Interior, cómo todas estas entidades rodean este proceso para la erradicación. Claro, y de allí también las concertaciones que se realicen con estas comunidades, porque en diferentes aspectos
de contexto nacional, pues siempre hay que llegar a acuerdos y esos acuerdos no se logran de la noche a la mañana. Entonces también sería un aspecto a tener en cuenta y pues por supuesto también la disposición que tengan estas comunidades, ¿no? No, total. Y yo creo que la disposición hay, y ahí las principales aliadas son las mujeres del pueblo en Vera que están participando en esta ley, por ejemplo. Creo que la voluntad la hay, sino cómo de verdad estas campañas para la erradicación son en lengua propia. Yo creo que es diferente que una persona no indígena le hable a una abuela en Vera que quizás no escriba, no habla español. Entonces, cómo estos diálogos interculturales también deben ser desde las mismas mujeres indígenas que en su propia lengua hablen con las mujeres parteras para que puedan construir desde los derechos la erradicación de la práctica, ¿no? Solo así es posible asegurar la erradicación. No, yo creo que un mensaje importante es no se trata de señalar, sino ver cómo cambiamos, cómo ya el pueblo en Vera dijo, esta es una práctica nociva para nosotras, no solo para las mujeres, sino también como pueblo. Bueno, contra el Estado para sostener el trabajo y pedagogía. Y de allí, pues por supuesto también lo que desde el gobierno se pueda trabajar. Profesora Dunen Muelas, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Revista de la Mañana. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y qué bueno que se estén abordando estos temas que invitan también a pensar en soluciones interculturales. Muchísimas gracias. Hablamos acerca de la mutilación genital femenina, una práctica que implica la alteración o lesión de los genitales femeninos por motivos no médicos y está reconocida internacionalmente como una violación grave de los derechos humanos, de la salud y la integridad tanto de las mujeres como de las niñas. Y